Audiolibros Yourbook presenta El libro de los espíritus, autora Allan Kardec, narración a cargo de Sofía. Libro 2, capítulo 4, Pluralidad de las existencias. Acerca de la reencarnación. Justicia de la reencarnación. Encarnación en los diferentes mundos. Transmigración progresiva. Suerte de los niños después de la muerte. Sexo en los espíritus. Parentesco, filiación. Semejanzas físicas y morales. Ideas innatas. Acerca de la reencarnación. ¿Cómo puede acabar de purificarse el alma que no alcanzó la perfección durante la vida corporal, sufriendo la prueba de una nueva existencia? ¿Cómo lleva a cabo el alma esa nueva existencia? Mediante su transformación como espíritu. El alma, al purificarse, sufre sin duda una transformación. No obstante, para eso necesita la prueba de la vida corporal. El alma tiene, pues, muchas existencias corporales. Sí, todos tenemos muchas existencias. Los que dicen lo contrario quieren manteneros en la ignorancia en que ellos mismos están. Ese es su deseo. Parece resultar de ese principio que el alma, después de haber dejado un cuerpo, toma otro. Dicho de otro modo, reencarna en un nuevo cuerpo. Así debemos entenderlo. Es evidente. ¿Cuál es el objetivo de la reencarnación? La expiación, el mejoramiento progresivo de la humanidad. Sin eso, ¿dónde estaría la justicia? ¿El número de existencias corporales es limitado o el espíritu reencarna perpetuamente? Con cada nueva existencia, el espíritu da un paso en la senda del progreso. Cuando se ha despojado de todas sus impurezas, ya no tiene necesidad de las pruebas de la vida corporal. ¿El número de encarnaciones es el mismo para todos los espíritus? No, el que avanza deprisa se ahorra pruebas. No obstante, esas encarnaciones sucesivas son siempre muy numerosas, pues el progreso es casi infinito. ¿En qué se convierte el espíritu después de su última encarnación? En espíritu bienaventurado. Es espíritu puro. Justicia de la reencarnación. ¿En qué se basa el dogma de la reencarnación? En la justicia de Dios y en la revelación, porque os lo repetimos sin cesar. Un buen padre siempre deja a sus hijos una puerta abierta al arrepentimiento. ¿No te dice la razón que sería injusto privar para siempre de la dicha eterna a aquellos cuyo mejoramiento no dependió de sí mismos? ¿Acaso los hombres no son todos hijos de Dios? Solo entre los hombres egoístas se encuentra la iniquidad, el odio implacable y los castigos irremisibles. Todos los espíritus tienden a la perfección y Dios les proporciona los medios de alcanzarla a través de las pruebas de la vida corporal. Con todo, en su justicia, les reserva que cumplan en nuevas existencias lo que no pudieron hacer o terminar en una primera prueba. No sería conforme a la equidad ni a la bondad de Dios castigar perpetuamente a los que han podido encontrar, en su camino de mejoramiento, obstáculos ajenos a su voluntad y en el medio mismo en que se encontraban. Si la suerte del hombre estuviera irrevocablemente determinada después de su muerte, Dios no habría pesado las acciones de todos con la misma balanza ni los habría tratado con imparcialidad. La doctrina de la reencarnación, es decir, la que consiste en admitir para el hombre muchas existencias sucesivas, es la única compatible con la idea que nos formamos acerca de la justicia de Dios para con los hombres que se hallan en una condición moral inferior, la única que puede explicarnos el porvenir y sustentar nuestras esperanzas, puesto que nos ofrece los medios de rescatar nuestras equivocaciones a través de nuevas pruebas. La razón así lo indica y los espíritus nos lo enseñan. El hombre que tiene conciencia de su inferioridad encuentra en la doctrina de la reencarnación una esperanza consoladora. Si cree en la justicia de Dios, no puede pretender ser eternamente igual a los que han obrado mejor que él. La idea de que esa inferioridad no lo deshereda para siempre del bien supremo, y de que podrá conquistarlo mediante nuevos esfuerzos, lo sostiene y reanima su valor. ¿Quién, al término de su carrera, no se lamenta de haber adquirido demasiado tarde una experiencia que ya no puede aprovechar? Esa experiencia tardía no está perdida, la usará con provecho en una nueva vida. Encarnación en los diferentes mundos. Nuestras diferentes existencias corporales se llevan a cabo todas en la tierra, no todas, sino en los diferentes mundos. La
existencia en la Tierra no es la primera ni la última, pero sí una de las más materiales y más alejadas de la perfección. El alma, en cada nueva existencia corporal, pasa de un mundo a otro, o puede cumplir muchas existencias en el mismo planeta. Puede volver a vivir muchas veces en el mismo planeta, si no estuviera suficientemente adelantada para pasar a un mundo superior. Así pues, ¿podemos reaparecer muchas veces en la Tierra? Por supuesto. ¿Podemos volver a ella después de haber vivido en otros mundos? Seguramente. Es posible que hayáis vivido ya en otras partes y también en la Tierra. ¿Es una necesidad volver a vivir en la Tierra? No, pero si no adelantáis podéis ir a otro mundo que no sea mejor o que sea peor que ella. ¿Hay alguna ventaja en volver a vivir en la Tierra? Ninguna ventaja en particular, a menos que sea para cumplir en ella una misión. En ese caso, se adelanta allí como en otras partes. ¿No seríamos más dichosos si permaneciéramos como espíritus? No, quedaríamos estacionarios y lo que queremos es adelantar hacia Dios. Los espíritus, después de haber estado encarnados en otros mundos, ¿pueden encarnar en este si no lo han hecho nunca antes? Sí, como vosotros podéis encarnar en los demás. Todos los mundos son solidarios. Lo que no se lleva a cabo en uno se cumple en otro. Así pues, ¿hay hombres que están en la Tierra por primera vez? Los hay muchos y en diversos grados. Se puede reconocer, mediante algún signo, a un espíritu que está por primera vez en la Tierra. Eso no sería de ninguna utilidad. Para llegar a la perfección y a la dicha suprema, que es el objetivo final de todos los hombres, ¿debe el espíritu pasar por la serie de todos los mundos que existen en el universo? No, porque hay muchos mundos que están en el mismo grado, y en ellos el espíritu no aprendería nada nuevo. ¿Cómo se explica, entonces, la pluralidad de sus existencias en el mismo planeta? Puede encontrarse cada vez en posiciones muy diferentes, que son para él otras tantas ocasiones de adquirir experiencia. Los espíritus pueden volver a vivir corporalmente en un mundo relativamente inferior a aquel en que ya vivieron, sí, cuando tienen que cumplir una misión para ayudar al progreso. En ese caso, aceptan con alegría las tribulaciones de dicha existencia, porque les proporcionan un medio para adelantar. ¿Eso no puede suceder también por expiación? ¿No puede Dios enviar espíritus rebeldes a mundos inferiores? Los espíritus pueden permanecer estacionarios, pero no retroceden. En ese caso, su castigo consiste en no adelantar y en recomenzar, en el medio que conviene a su naturaleza, las existencias que emplearon mal. ¿Cuáles son los espíritus que deben recomenzar la misma existencia? Los que fracasan en su misión o en sus pruebas. Los seres que habitan en cada mundo, ¿llegaron todos al mismo grado de perfección? No, es como en la Tierra, los hay más o menos adelantados. Al pasar de este mundo a otro, ¿conserva el espíritu la inteligencia que tenía aquí? Sin duda, la inteligencia no se pierde, pero el espíritu puede no contar con los mismos medios para manifestarla. Eso depende de su superioridad y del estado del cuerpo que tomará. Véase influencia del organismo. Los seres que habitan en los diferentes mundos, ¿tienen cuerpos semejantes a los nuestros? Tienen cuerpos, sin duda, porque es necesario que el espíritu esté revestido de materia para obrar sobre la materia. No obstante, esa envoltura es más o menos material según el grado de pureza al que llegaron los espíritus. En eso consiste la diferencia entre los mundos que debemos recorrer, porque hay muchas moradas en la casa de nuestro Padre y, por lo tanto, muchos grados. Algunos lo saben y tienen conciencia de ello en la Tierra, pero otros no lo saben en absoluto. ¿Podemos conocer con exactitud el estado físico y moral de los diferentes mundos? Nosotros, los espíritus, solo podemos responder conforme al grado en que os encontráis. Es decir, que no debemos revelar esas cosas a todos, porque no todos están en condiciones de comprenderlas, y eso los turbaría. A medida que el espíritu se purifica, el cuerpo que lo reviste también se acerca a la naturaleza espírita. La materia se torna menos densa, ya no se arrastra penosamente por la superficie del suelo. Las necesidades físicas son menos groseras y los seres vivos no tienen necesidad de destruirse mutuamente para alimentarse. El espíritu es más libre y tiene, respecto de las cosas lejanas, percepciones que desconocemos. Ve con los ojos del cuerpo lo que nosotros solo vemos con el pensamiento. La purificación de los espíritus se refleja en el perfeccionamiento moral de los seres en que están encarnados. Las pasiones animales se debilitan y el egoísmo da lugar al sentimiento fraternal. Así, en los mundos superiores a la Tierra no se conocen las guerras. Los odios
odios y las discordias allí no tienen objeto, porque nadie piensa en hacer daño a su semejante. La intuición que tienen de su porvenir y la seguridad que les confiere una conciencia exenta de remordimientos, hacen que la muerte no les cause ninguna aprensión. La ven llegar sin temor, como una simple transformación. La duración de la vida en los diferentes mundos parece ser proporcional al grado de superioridad física y moral de los mismos, lo cual es absolutamente racional. Cuanto menos material es el cuerpo, menos expuesto se encuentra a las vicisitudes que lo desorganizan. Cuanto más puro es el espíritu, menos son las pasiones que lo consumen. Es otro de los beneficios de la providencia, que de ese modo quiere abreviar los padecimientos. Al pasar de un mundo a otro, ¿pasa el espíritu por una nueva infancia? La infancia es en todas partes una transición necesaria, pero no en todas partes es tan torpe como entre vosotros. El espíritu puede elegir el nuevo mundo en que habrá de habitar. No siempre, pero puede solicitarlo, y lo obtendrá si lo merece, porque los mundos solo son accesibles a los espíritus de acuerdo con su grado de elevación. Si el espíritu no pide nada, ¿qué es lo que determina el mundo en que habrá de reencarnar? Su grado de elevación. El estado físico y moral de los seres vivos ¿es perpetuamente el mismo en cada mundo? No, los mundos también se encuentran sujetos a la ley del progreso. Todos comenzaron, como el vuestro, por un estado inferior. La propia tierra experimentará una transformación semejante. Se convertirá en un paraíso terrenal cuando los hombres sean buenos. Así, las razas que actualmente pueblan la tierra desaparecerán algún día y serán reemplazadas por seres cada vez más perfectos. Esas razas transformadas sucederán a la actual, como esta ha sucedido a otras más groseras aún. Existen mundos en los que el espíritu, cuando deja de habitar en un cuerpo material, no tiene otra envoltura más que el periespíritu. Sí, e incluso esa envoltura se vuelve tan etérea que para vosotros es como si no existiera. Ese es el estado de los espíritus puros. De ahí parece resultar que no hay un límite preciso entre el estado de las últimas encarnaciones y el de espíritu puro. Ese límite no existe. La diferencia entre ambos estados desaparece poco a poco, por lo que se vuelve imperceptible, como la noche que se diluye ante las primeras luces del día. ¿La sustancia del periespíritu es la misma en todos los mundos? No, es más o menos etérea. Al pasar de un mundo a otro, el espíritu se reviste con la materia propia de cada uno de ellos, lo que se opera con la rapidez del relámpago. Los espíritus puros habitan en mundos especiales o se encuentran en el espacio universal sin estar más vinculados a un mundo que a otro. Los espíritus puros habitan en mundos determinados, pero no están confinados en ellos como los hombres en la tierra. Con más facilidad que los demás espíritus, pueden estar en todas partes. Según los espíritus, de la totalidad de los mundos que componen nuestro sistema planetario, la Tierra es uno de aquellos cuyos habitantes se encuentran menos adelantados física y moralmente. Marte sería más inferior aún, y Júpiter muy superior en todos los aspectos. El Sol no sería un mundo en el que habitan seres corporales, sino un lugar de reunión de los espíritus superiores, que desde allí irradian con el pensamiento hacia los otros mundos, a los que rigen por intermedio de espíritus menos elevados, con los cuales se comunican a través del fluido universal. En cuanto a su constitución física, el Sol sería un foco de electricidad. Todos los soles parecerían estar en la misma situación. El volumen de cada mundo y su distancia del Sol no tienen ninguna relación necesaria con su grado de adelanto, pues, al parecer, Venus está más adelantado que la Tierra y Saturno menos que Júpiter. Muchos espíritus que en la Tierra animaron a personas conocidas han manifestado que están reencarnados en Júpiter, uno de los mundos más cercanos a la perfección. Nos hemos asombrado al ver en ese planeta tan adelantado a hombres a quienes la opinión no colocaría en este mundo al mismo nivel. Eso no debe sorprendernos si consideramos, en primer lugar, que algunos espíritus que habitan en ese planeta han podido ser enviados a la Tierra para cumplir en ella una misión que, desde nuestro punto de vista, no los ubicaba en la primera fila. En segundo lugar, que entre su existencia terrestre y la de Júpiter, es posible que esos espíritus hayan tenido otras intermedias en las cuales mejoraron. Por último, que en ese mundo, al igual que en el nuestro, hay distintos grados de desarrollo, y de uno a otro grado puede existir una distancia semejante a la que separa entre nosotros al salvaje del hombre civilizado. Así pues, del hecho de habitar en Júpiter no se sigue que se esté al nivel de los seres más adelantados, como tampoco se está al nivel
nivel de un sabio del instituto por el hecho de vivir en París. Las condiciones de longevidad tampoco son en todas partes las mismas que en la Tierra. Las edades no se pueden comparar. Una persona que falleció hace algunos años, al ser evocada dijo que hacía 6 meses que estaba encarnada en un mundo cuyo nombre desconocemos. Interrogada acerca de la edad que tenía en ese mundo, respondió: no puedo precisarla, porque nosotros no contamos el tiempo como vosotros. Además, el modo de vida no es el mismo. Aquí nos desarrollamos mucho más rápido. Por lo tanto, aunque hace solo 6 de vuestros meses que estoy aquí, puedo decir que, en cuanto a inteligencia, tengo 30 años de la edad que contaba en la Tierra. Transmigración progresiva. ¿El espíritu goza de la plenitud de sus facultades desde el principio de su formación? No, porque el espíritu, al igual que el hombre, también tiene su infancia. En su origen, los espíritus solo tienen una existencia instintiva y apenas tienen conciencia de sí mismos y de sus actos. La inteligencia solo se desarrolla poco a poco. ¿Cuál es el estado del alma en su primera encarnación? El estado de la infancia en la vida corporal. Su inteligencia apenas se manifiesta. El alma se ejercita para la vida. Las almas de nuestros salvajes son almas en el estado de infancia, infancia relativa, pues son almas ya desarrolladas, que tienen pasiones. Las pasiones son, pues, un signo de desarrollo. De desarrollo, sí, pero no de perfección. Son un signo de actividad y de la conciencia del yo, mientras que en el alma primitiva la inteligencia y la vida se encuentran en estado de germen. La vida del espíritu, en su conjunto, recorre las mismas fases que observamos en la vida corporal. El espíritu pasa gradualmente del estado de embrión al de la infancia, para llegar mediante una sucesión de periodos al estado adulto, que es el de la perfección, con la diferencia de que en el espíritu no hay decadencia ni decrepitud, como si las hay en la vida corporal. Su vida tuvo comienzo, pero no tendrá fin. Además, el espíritu necesita un tiempo inmenso, desde nuestro punto de vista, para pasar de la infancia espírita a un desarrollo completo, y su progreso no se cumple en un solo planeta, sino pasando por diversos mundos. La vida del espíritu está compuesta, pues, por una serie de existencias corporales, cada una de las cuales constituye para él una oportunidad de progreso, del mismo modo que cada existencia corporal se compone de una serie de días, en cada uno de los cuales el hombre acrecienta su experiencia e instrucción. No obstante, así como en la vida del hombre hay días que no aportan fruto alguno, en la vida del espíritu hay existencias corporales que no dan ningún resultado, porque él no supo aprovecharlas. Podemos, desde esta vida, mediante una conducta perfecta, superar todos los grados y convertirnos en espíritus puros, sin pasar por otros grados intermedios. No, pues lo que el hombre considera perfecto está lejos de la perfección. Hay cualidades que ignora y que no puede comprender. Puede ser tan perfecto como lo permita su naturaleza terrenal, pero eso no es la perfección absoluta. Lo mismo ocurre con el niño, por muy precoz que sea, debe pasar por la juventud antes de llegar a la edad madura. De mismo modo, el enfermo pasa por la convalecencia antes de recobrar la salud. Además, el espíritu debe adelantar en ciencia y en moralidad. Si solo progresó en un sentido, es necesario que lo haga en el otro, para alcanzar el punto más elevado de la escala. No obstante, cuanto más adelanta el hombre en la vida presente, menos prolongadas y penosas son las pruebas siguientes. El hombre puede al menos asegurarse desde esta vida una existencia futura sin tantas amarguras. Sí, sin duda. Puede abreviar la extensión y las dificultades del camino. Solo el negligente se encuentra siempre en el mismo punto. Un hombre, en sus nuevas existencias, puede descender por debajo del nivel en que se encontraba, en su posición social. Sí, como espíritu, no. El alma de un hombre de bien puede, en una nueva encarnación, animar el cuerpo de un malvado. No, porque no puede degenerar. El alma de un hombre perverso puede convertirse en la de un hombre de bien. Sí, sí se arrepintió. En ese caso constituye una recompensa. La marcha de los espíritus es progresiva, nunca retrógrada. Ellos se elevan gradualmente en la jerarquía y no descienden de la categoría a la que han llegado. En sus diferentes existencias corporales pueden descender como hombres, pero no como espíritus. Así, el alma de un hombre que ha sido poderoso en la tierra puede más tarde animar al más humilde artesano y viceversa. Eso se debe a que las categorías entre los hombres suelen hallarse en razón inversa a la elevación de los sentimientos morales.
vidas. Herodes era rey y Jesús, carpintero. La posibilidad de mejorar en otra existencia no puede llevar a algunas personas a perseverar en el camino del mal, debido a la idea de que siempre podrán corregirse más tarde. El que piensa así no cree en nada, y la idea de un castigo eterno tampoco lo retiene, porque su razón la rechaza. Además, dicha idea conduce a la incredulidad acerca de todas las cosas. Si se hubieran empleado medios racionales para conducir a los hombres, no habría tantos escépticos. Un espíritu imperfecto puede, en efecto, pensar como tú dices durante su vida corporal, pero una vez desprendido de la materia piensa de otro modo, porque pronto se da cuenta de que elaboró un juicio equivocado, y entonces llevará consigo un sentimiento contrario en la nueva existencia. Así se realiza el progreso. Por esa razón tenéis en la tierra hombres más adelantados que otros. Algunos ya tienen la experiencia que otros todavía no poseen, pero que adquirirán poco a poco. De ellos depende acelerar su progreso o demorarlo indefinidamente. El hombre que está en una mala situación desea cambiarla lo antes posible. El que está persuadido de que las tribulaciones de esta vida son la consecuencia de sus imperfecciones, procurará asegurarse una nueva existencia menos penosa. Este pensamiento habrá de apartarlo del camino del mal más aún que la idea del fuego eterno, en el que no cree. Dado que los espíritus solo pueden mejorar si sufren las tribulaciones de la existencia corporal, se sigue de ahí que la vida material sea una especie de tamiz o depurador por el que deben pasar los seres del mundo espírita para llegar a la perfección. Sí, es exactamente eso. Los espíritus mejoran en esas pruebas al evitar el mal y practicar el bien, pero solo después de muchas encarnaciones o depuraciones sucesivas alcanzan, en un tiempo más o menos prolongado, según sus esfuerzos, el objetivo hacia el cual tienden. ¿Influye el cuerpo sobre el espíritu para mejorarlo o el espíritu influye sobre el cuerpo? Tu espíritu lo es todo. Tu cuerpo es una vestidura que se pudre. Eso es todo. Encontramos una comparación material de los diferentes grados de purificación del alma en el jugo de la vid. El jugo contiene el licor, denominado espíritu o alcohol, pero debilitado por una infinidad de sustancias extrañas que alteran su esencia. El licor solo alcanza la pureza absoluta después de muchas destilaciones, en cada una de las cuales se despoja de alguna impureza. El alambique es el cuerpo, en el que debe entrar para depurarse. Las sustancias extrañas son como el periespíritu, que también se depura a medida que el espíritu se aproxima a la perfección. Suerte de los niños después de la muerte. El espíritu de un niño muerto a temprana edad está tan adelantado como el de un adulto, a veces mucho más, porque es posible que haya vivido mucho más y que tenga más experiencia, sobre todo si ha progresado. El espíritu de un niño puede, pues, estar más adelantado que el de su padre. Eso es muy frecuente. ¿No lo veis vosotros mismos a menudo en la tierra? Dado que el niño muerto a temprana edad no pudo hacer el mal, ¿pertenece su espíritu a los grados superiores? Si no ha hecho el mal, tampoco ha hecho el bien, y Dios no lo exime de las pruebas que debe sufrir. Si es puro, no es porque era niño, sino porque estaba más adelantado. ¿Por qué la vida suele interrumpirse en la infancia? La duración de la vida del niño puede ser, para el espíritu que está encarnado en él, el complemento de una existencia interrumpida antes del término debido, y su muerte suele ser una prueba o una expiación para los padres. ¿En qué se convierte el espíritu de un niño que muere a temprana edad? Recomienza una nueva existencia. Si el hombre tuviese una sola existencia, y si después de ella su suerte futura estuviera fijada definitivamente, ¿cuál sería el mérito de la mitad de la especie humana que muere a temprana edad? Para disfrutar sin esfuerzo de la dicha eterna, ¿con qué derecho sería eximida de las condiciones, a menudo tan duras, impuestas a la otra mitad? Semejante orden de cosas no podría estar de acuerdo con la justicia de Dios. Mediante la reencarnación, la igualdad es para todos. El porvenir pertenece a todos sin excepción y sin favorecer a nadie. Los que llegan últimos solo pueden quejarse de sí mismos. El hombre debe tener el mérito de sus actos, así como tiene la responsabilidad de ellos. Por otra parte, no es racional considerar a la infancia como un estado normal de inocencia. No vemos niños dotados de los peores instintos a una edad en que la educación aún no ha ejercido su influencia. No vemos que al nacer parecen traer consigo la astucia, la falsedad, la perfidia y hasta el instinto del robo y del homicidio. Pese a los buenos ejemplos que los rodean, la ley civil absuelve sus malas acciones porque, según establece, obraron sin discernimiento.
sentimiento. Tiene razón, porque, en efecto, obran más por instinto que con un propósito deliberado. Sin embargo, ¿de dónde provienen esos instintos tan diferentes en niños de la misma edad, educados en las mismas condiciones y sometidos a las mismas influencias? ¿De dónde viene esa perversidad precoz, si no es de la inferioridad del espíritu, puesto que la educación no influyó en eso para nada? Los viciosos lo son porque sus espíritus han progresado menos. Entonces sufren las consecuencias, no por sus actos de la infancia, sino por los de sus existencias anteriores. Así pues, la ley es la misma para todos y la justicia de Dios alcanza a todo el mundo. Sexo en los espíritus. ¿Los espíritus tienen sexo, como vosotros lo entendéis? No, porque los sexos dependen de la organización. Entre los espíritus hay amor y simpatía, pero basados en la similitud de los sentimientos. El espíritu que animó al cuerpo de un hombre puede en una nueva existencia animar al de una mujer, y viceversa. Sí, los espíritus que animan a los hombres y a las mujeres son los mismos. Cuando somos espíritus, preferimos estar encarnados en el cuerpo de un hombre o en el de una mujer. Eso le importa poco al espíritu, depende de las pruebas que deba sufrir. Los espíritus se encarnan como hombres o como mujeres, porque no tienen sexo. Como deben progresar en todo, cada sexo, al igual que cada posición social, les ofrece pruebas y deberes especiales, así como la ocasión de adquirir experiencia. El que fuera siempre hombre solo sabría lo que saben los hombres. Parentesco, filiación. Los padres transmiten a sus hijos una porción de su alma o se limitan a darles la vida animal, a la cual un alma nueva viene más tarde a añadirle la vida moral. Solo la vida animal, porque el alma es indivisible. Un padre estúpido puede tener hijos inteligentes y viceversa. Puesto que tenemos muchas existencias, el parentesco se remonta más allá de nuestra existencia actual. No puede ser de otro modo. La sucesión de existencias corporales establece entre los espíritus lazos que se remontan a vuestras existencias anteriores. De ahí proceden con frecuencia las causas de simpatía entre vosotros y algunos espíritus que os parecen extraños. Según algunas personas, la doctrina de la reencarnación parece destruir los lazos de familia, pues hace que estos se remonten más allá de la existencia actual. Los extiende, pero no los destruye. Como el parentesco se basa en afectos anteriores, los lazos que unen a los miembros de una misma familia son menos precarios. La reencarnación aumenta los deberes de la fraternidad, puesto que en vuestro vecino o en vuestro servidor puede encontrarse un espíritu que ha estado unido a vosotros por los lazos de la sangre. Sin embargo, la reencarnación disminuye la importancia que algunos atribuyen a su filiación, pues es posible que hayamos tenido por padre a un espíritu que perteneció a otra raza o que vivió en una condición completamente distinta. Es verdad, pero esa importancia se basa en el orgullo. Lo que la mayoría honra en sus antepasados son los títulos, el rango, la fortuna. Hay quien se sonrojaría por haber tenido como abuelo a un zapatero honrado y se jactaría si descendiese de un hidalgo libertino. Con todo, por más que digan o hagan, no impedirán que las cosas sean como son, porque Dios no ha regulado las leyes de la naturaleza conforme a la vanidad de algunos. Dado que no hay filiación entre los espíritus de los descendientes de una misma familia, ¿se sigue de ahí que el culto de los antepasados sea ridículo? Por cierto que no, porque debéis consideraros dichosos de pertenecer a una familia en la que han encarnado espíritus elevados. Aunque los espíritus no procedan unos de otros, no por eso profesan menos afecto a los que están unidos a ellos mediante los lazos de familia, pues esos espíritus suelen ser atraídos hacia tal o cual familia a causa de la simpatía o de los lazos anteriores. No obstante, tened la certeza de que no honráis en modo alguno a los espíritus de vuestros antepasados con el culto que les rendís por orgullo. El mérito de ellos solo recae sobre vosotros a medida que os esforzáis por seguir los buenos ejemplos que os han dado. Solo entonces vuestro recuerdo puede serles no solo agradable, sino también útil. Semejanzas físicas y morales. Los padres suelen transmitir a sus hijos un parecido físico. ¿Les transmiten también una semejanza moral? No, puesto que tienen almas o espíritus diferentes. El cuerpo procede del cuerpo, pero el espíritu no procede del espíritu. Entre los descendientes de las razas solo hay consanguinidad. ¿De dónde proceden las semejanzas morales que existen a veces entre padres e hijos? Son espíritus que simpatizan entre sí, atraídos por la similitud de sus inclinaciones. Los espíritus de los padres ejercen alguna influencia
sobre el espíritu del Hijo, después del nacimiento de éste, ejercen una influencia muy grande. Como hemos dicho, los espíritus deben cooperar en su progreso mutuo. Pues bien, los espíritus de los padres tienen la misión de desarrollar los de sus hijos mediante la educación. Para ellos es una tarea. Si fallan, serán culpables. ¿Por qué hay padres buenos y virtuosos que procrean hijos de una naturaleza perversa? Dicho de otro modo, ¿por qué las buenas cualidades de los padres no siempre atraen, por simpatía, a un espíritu bueno para que anime a su hijo? Un espíritu malo puede pedir padres buenos, con la esperanza de que sus consejos lo guíen por un camino mejor, y con frecuencia Dios se los concede. ¿Pueden los padres, con sus pensamientos y plegarias, atraer hacia el cuerpo de su hijo a un espíritu bueno antes que a un espíritu inferior? No, pero pueden mejorar al espíritu del hijo que han procreado y que les ha sido confiado. Ese es su deber. Los hijos malos son una prueba para los padres. ¿De dónde procede la semejanza de carácter que suele existir entre dos hermanos, sobre todo en los gemelos? Se trata de espíritus que simpatizan, que se acercan por la semejanza de sus sentimientos y son felices porque están juntos. En los niños cuyos cuerpos están unidos y tienen algunos órganos en común, hay dos espíritus, es decir, dos almas. Sí, pero a menudo su semejanza hace que os parezcan uno solo. Dado que los espíritus se encarnan en los gemelos por simpatía, ¿de dónde procede la aversión que a veces vemos entre ellos? No es una regla que los gemelos sean espíritus que simpatizan. Es posible que algunos espíritus malos quieran luchar juntos en el teatro de la vida. ¿Qué pensar de las historias de niños que se pelean en el seno materno? Es una alegoría. Para ilustrar que su odio era pertinaz, se lo remontó hasta una etapa anterior al nacimiento. Por lo general, no tenéis muy en cuenta las alegorías poéticas. ¿De dónde procede el carácter distintivo que se observa en cada pueblo? Los espíritus también tienen familias constituidas por la similitud de sus inclinaciones, más o menos purificadas conforme a su elevación. Así pues, un pueblo es una gran familia en la que se reúnen espíritus que simpatizan mutuamente. La tendencia a unirse que tienen los miembros de esas familias es la fuente del parecido que existe en el carácter distintivo de cada pueblo. ¿Acaso crees que espíritus buenos y humanitarios buscarían un pueblo duro y grosero? No, los espíritus simpatizan con las masas tanto como con los individuos, y allí encuentran su ámbito. ¿El hombre conserva en sus nuevas existencias vestigios del carácter moral de las existencias anteriores? Sí, es posible, pero cuando mejora, cambia. Puede que su posición social tampoco sea la misma. Si de amo se convirtió en esclavo, sus gustos serán muy diferentes y tendríais dificultad para reconocerlo. Como el espíritu es el mismo en las diversas encarnaciones, sus manifestaciones en cada una de ellas pueden tener ciertas analogías, aunque modificadas por los hábitos propios de su nueva posición, hasta que un perfeccionamiento significativo haya cambiado completamente su carácter, porque de orgulloso y malvado puede volverse humilde y humanitario, si se arrepintió. El hombre, en sus diferentes encarnaciones, conserva vestigios del carácter físico de las existencias anteriores. El cuerpo se destruye, y el nuevo no tiene ninguna relación con el anterior. Sin embargo, el espíritu se refleja en el cuerpo. Si bien es cierto que el cuerpo solo es materia, está modelado conforme a las capacidades del espíritu, que le imprime cierto carácter, principalmente en el rostro. Por eso se dice con razón que los ojos son el espejo del alma. Es decir, el rostro refleja con mayor particularidad el alma. Así, una persona excesivamente fea puede tener, no obstante, algo que agrada cuando su cuerpo es la envoltura de un espíritu bueno, sabio y humanitario. En cambio, hay rostros muy bellos que no te hacen sentir nada o incluso te provocan repulsión. Podría suponer que solo los cuerpos bien formados sirven de envoltura a los espíritus más perfectos, pero todos los días encuentras hombres de bien con aspecto deforme. Por consiguiente, sin que haya un parecido pronunciado, la similitud de gustos e inclinaciones puede dar lo que se denomina un aire de familia. Dado que en una nueva encarnación el alma se reviste con un cuerpo que no tiene ninguna relación necesaria con el que ha dejado, pues ha podido tomarlo de una raza completamente distinta. Sería absurdo inferir una sucesión de existencias con un parecido físico que solo es fortuito. Sin embargo, las cualidades del espíritu suelen modificar los órganos que le permiten manifestarse, y le imprimen al rostro, e incluso al conjunto de los modales, un sello distintivo. Así, bajo la envoltura más humilde
humilde podemos encontrar la expresión de la grandeza y la dignidad. En cambio, bajo el traje del gran señor vemos a veces la expresión de la bajeza y la ignominia. Algunas personas, procedentes de la posición más ínfima, adquieren sin esfuerzo los hábitos y modales de la alta sociedad, como si en ella reencontraran su elemento. Otras, por el contrario, a pesar de su cuna y su educación, se sienten fuera de lugar. ¿Cómo explicar este hecho de otro modo que como un reflejo de lo que ha sido el espíritu? Ideas innatas. El espíritu encarnado conserva algún vestigio de las percepciones que tuvo y de los conocimientos que adquirió en sus existencias anteriores. Le queda un vago recuerdo que le da lo que se denomina ideas innatas. La teoría de las ideas innatas no es, pues, una quimera. No, los conocimientos adquiridos en cada existencia no se pierden. El espíritu, desprendido de la materia, los recuerda siempre. Durante la encarnación puede olvidarlos en parte, momentáneamente, pero la intuición que de ellos conserva lo ayuda en su adelanto. De lo contrario, siempre tendría que recomenzar. En cada nueva existencia, el espíritu toma como punto de partida aquel en que había quedado en la existencia precedente. Entonces debe haber una gran conexión entre dos existencias sucesivas. No siempre es tan grande como crees, pues las situaciones suelen ser muy diferentes, y es posible que en el intervalo el espíritu haya progresado. ¿Cuál es el origen de las facultades extraordinarias de los individuos que, sin estudios previos, parecen tener la intuición de determinados conocimientos, como los idiomas, el cálculo, etc.? Recuerdo del pasado, progreso anterior del alma, pero acerca del cual el propio individuo no tiene conciencia. ¿De dónde quieres que procedan? El cuerpo cambia, pero el espíritu no, aunque cambie de vestimenta. Al cambiar el cuerpo, podemos perder ciertas facultades intelectuales, por ejemplo, la afición a las artes. Sí, si se ha mancillado esa inteligencia o se hizo mal uso de ella. Además, una facultad puede mantenerse adormecida durante una existencia, porque el espíritu quiere ejercer otra que no se relacione con aquella. Entonces esa facultad permanece en estado latente para reaparecer más tarde. El sentimiento instintivo de la existencia de Dios y el presentimiento de la vida futura, que el hombre posee incluso en estado salvaje, se deben a un recuerdo retrospectivo. Es un recuerdo que conserva de lo que sabía como espíritu antes de encarnar. Sin embargo, el orgullo muchas veces sofoca ese sentimiento. Relacionadas con la doctrina espírita que encontramos en todos los pueblos, esa doctrina es tan antigua como el mundo. Por eso se la encuentra en todas partes, lo cual prueba que es verdadera. El espíritu encarnado, al conservar la intuición de su estado de espíritu, tiene la conciencia instintiva del mundo invisible, pero a menudo esa conciencia es falseada por los prejuicios, y la ignorancia le añade la superstición.